Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, amigos, tanto del CCE como de otros lugares? Nos volvemos a encontrar en este tiempo de Barcas, ya jueves, y estamos ya terminando esta etapa de confrontación al máximo nivel. Ya estamos cerrando esto para la próxima semana ya entrar en otro tema. Y hoy el tema es la lucha contra la soberbia. Y lo que hemos visto son confrontaciones con acciones, sentimientos que tenemos con nosotros mismos, no con otros. Así que te invito a que podamos juntos estar orando, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para este momento y juntos vamos a estudiar este tiempo de Barcas. Y te invito a que después, si tenés el libro en tu casa, tanto en forma digital como en papel, puedas volver a releer esta lección. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por otro día más de vida que ha transcurrido.
Gracias, Padre, por todas las vivencias que nos has permitido tener. En este tiempo en que estamos transitando de pandemia, de tiempo de cuarentena, queremos pedirte una vez más, Señor, de que vos puedas estar obrando en favor de tus hijos, en favor de tu pueblo. Oramos por nuestro querido Neuquén, por la Argentina, oramos por el mundo, por aquellos que están ya sufriendo este tema del COVID-19 y por aquellos que a veces en forma inconsciente, sin darse cuenta también, pueden estar contagiándose. Pedimos tu mano de sanidad obrando, Señor. En este tiempo que estamos transitando también de 40 días de ayuno y de oración a través de Argentina, oramos por vos. También pedimos, como lo hicimos en el día de ayer, por una vacuna para que se pueda tener la sabiduría, la inteligencia que tú has dado al hombre para que se puedan conseguir, Señor, las vacunas, la manera de poder estar contrarrestando este virus. Señor, yo bendigo a cada uno de aquellos que está compartiendo este tiempo de Barcas. Vos conocés las necesidades y te pido, Señor, que vos estés actuando en consecuencia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decíamos, estamos también transitando estos 40 días en los cuales a través de Argentina oramos por vos. Estamos compartiendo las necesidades y los motivos de oración, así que te invito que a las 6 de la mañana puedas sumarte cada día para estar orando por esto que no solamente influye en la Argentina, sino en todo el mundo. Y yendo a lo que es la barca en sí, la lucha contra la soberbia, decía Martín Lutero: poseo 3 perros feroces, ingratitud, soberbia y envidia. Cuando los 3 perros muerden, la herida es muy profunda. Martín Lutero hacía un autoanálisis de su vida y de lo que podía estar pasando. Y qué bueno que nosotros también podamos estar haciendo lo mismo. Cómo nos encontramos con todas estas situaciones que hemos visto anteriormente en este tiempo de confrontación. Envidia fue la última que vimos la semana pasada. Y hay una anécdota acerca de la soberbia y la sabiduría. Y habla de que un profesor de una universidad estaba almorzando allí en un comedor y al lado de él se sienta un alumno. El profesor con soberbia le dice: ¿sabés que un chancho y un ave no pueden estar comiendo juntos? Entonces, a lo que responde el alumno muy rápidamente: bueno, entonces me voy volando. Y se sentó en otra mesa. El profesor, irritado por esta acción, había decidido que lo iba a reprobar en el próximo examen. Pero como era un alumno brillante y no tenía soberbia, estuvo dando las mejores notas, las mejores calificaciones. Y frente a esa realidad, y viendo que no lo podía descalificar, el profesor le hace una pregunta capciosa, una pregunta con ironía. Y le dice que un hombre iba por la calle y se encuentra con 2 bolsas, una con sabiduría y la otra llena de dinero. Entonces el profesor le pregunta: ¿cuál bolsa elegirías vos? Y el alumno rápidamente dice: obvio, la bolsa con dinero. Entonces el profesor le dice: pues yo hubiera elegido la sabiduría, así hablando con elocuencia. A lo que le responde el alumno: y bueno, uno agarra lo que no tiene. Entonces el profesor, lleno de rabia, agarra y en la hoja del examen, que estaba aprobado, le pone idiota. Entonces se agarra y le entrega la hoja del examen. A lo que a los minutos el alumno le dice al profesor: señor, me puso su firma, pero no me puso la calificación. Qué enseñanza que nos deja
esta anécdota, este relato entre una persona soberbia y una persona que puede adquirir sabiduría y cómo saber responder. Y te invito a que podamos ir a la palabra de Dios. Y allí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dicen: no amen al mundo ni nada que lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso que estaba mencionando no proviene del Padre, sino que viene del enemigo. Y vemos que en el capítulo 8 del libro de Proverbios encontramos una descripción hermosa acerca de lo que es la sabiduría. Y allí, en esta personificación, dice Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y vemos que la soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia, menospreciando a los demás. El soberbio se siente mejor si puede hacer que sentirse mejor que el prójimo, a quien lo minimiza, diríamos, a quien lo ningunea. Y podríamos elaborar unas definiciones acerca de cómo es una persona soberbia. Y vamos a ver, o vamos a poder tener un diagnóstico de una persona soberbia, como si fuese una enfermedad, como también las consecuencias. Pero antes de terminar la barca, vamos a tener también la posibilidad de encontrar el remedio para esto. Pero haciendo este diagnóstico, ¿cómo es una persona soberbia? Y en primer lugar, es autorreferencial en su discurso. Esto significa que la mayor parte del tiempo se deleita hablando de sus éxitos. Es una persona egocéntrica, es una persona que solamente habla de lo bien que le ha ido en la vida. Pero también, además, es competitivo y también es celoso. Y disfruta cuando otras personas, y fundamentalmente los que puede considerar sus adversarios, tanto los que pueden ser la competencia en el trabajo, a veces la competencia en el amor, estas personas experimentan fracaso, entonces él se regocija en eso. Y en esto la soberbia es hermana de la envidia. Otra cualidad que encontramos en una persona soberbia es que es incapaz de ser vulnerable. Y es una persona que se niega a reconocer sus errores y no acepta en absoluto las críticas. Vemos que a regañientes, quizás cuando sea la última opción, él puede llegar a pedir perdón. Pero es una persona que no acepta ser vulnerable. Y también es una persona que tiene una inadaptación social. ¿Qué significa esto? Justamente pedir perdón, relacionarse con las demás personas. Y es demandante también de reconocimiento, porque tiene una poderosa necesidad y a veces enfermiza hasta de recibir halagos. Es una persona que siempre está queriendo escuchar algo que lo ponga por encima de los demás. Pero también otra característica es que es un controlador y que en todo momento necesita tener el control de cualquier situación en la que se encuentre esta persona. Y vemos que hay personas que pueden llegar a tener estas características y quizás alguna parte de nosotros podamos sentirnos identificados con algunas de estas. Pero quiero llevarte a que pienses cuáles son las consecuencias de la soberbia. Y la soberbia te posiciona en un lugar espiritual bastante complicado.
y te coloca ante la resistencia de Dios y el favor del diablo. Y allí Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y podemos decir de que la soberbia es un lenguaje del infierno. Y como decíamos, es la exaltación del ego, del yo, de la vanidad. Y es el lenguaje opuesto a la encarnación y la cruz de Cristo. Y también, hablando de la soberbia, te impulsa a comportarte con arrogancia, a la autoexaltación, y así obtener un reconocimiento. Es alguien que está mendigando que lo reconozcan por lo que hace, por lo que sabe, por lo que dice. Es una persona que tiene problemas aún de identidad propia. Y con todo eso, lo que obtiene esta persona es que genera el rechazo. Creo que estamos de acuerdo que una persona arrogante genera el rechazo. Y por eso muchas personas apelan a lo que es la intimidación para obtener el reconocimiento de otros. Pero la soberbia, como cualquier otro pecado, siempre se cobra su cosecha. Y el fruto de la soberbia y la altanería es el fracaso y la caída. Y esto lo dice la palabra allí en Proverbios 16, versículos 18 y 19. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Y lo que uno puede hacer al estar pensando en uno mismo, estar descubriendo quizás algunos de estos factores, uno tiene que enfrentar la soberbia y saber que la humildad y la sencillez son conceptos contrarios a la soberbia. Y cultivar estas cualidades harán que la soberbia no pueda estar entrando en tu vida. Y podríamos definir tanto la humildad y luego la sencillez como la vacuna contra la soberbia. Justamente una persona humilde, sencilla, es todo lo contrario de una persona que se manifiesta como soberbia. Y justamente la mejor definición de humildad es la ausencia de soberbia. Y es la conciencia de su propia dignidad y también de las debilidades y limitaciones. La humildad no crece cuando uno se rebaja a sí mismo, sino a la luz de la grandeza de Dios. Y rebajarse a uno mismo suele ser orgullo disfrazado de humildad. Por ejemplo, una persona tímida no es humilde, es temerosa y se esconde detrás de esa conducta egoísta. Y ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Justamente este pasaje resume lo que es la humildad en la persona de Jesucristo. Y sencillez es lo que los primeros cristianos cultivaron en su corazón. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 46, encontramos esta palabra. Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y esta es una virtud que se caracteriza por no ostentar.
por estar contento con lo que se tiene. La persona sencilla no complica las cosas, es llana y humilde porque entiende. Y la sencillez es el resultado de la integridad, sin doblez y sin engaño alguno en el corazón. Y no pueden extrañarnos entonces que la sencillez sea una virtud propia de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos en Mateo 23, Él es un hombre sencillo y cercano a la gente, que vive sobriamente y se expresa con toda naturalidad. Ama la verdad y aborrece la falsedad y la hipocresía. Esa es una foto que podemos encontrar de Jesús. Pero también se rodea de gente sencilla a la que representa con claridad y les presenta el mensaje del reino y da gracias a Dios porque ha ocultado las cosas a los sabios e inteligentes y se la ha dado a los sencillos. Mateo 11:25. Y también en Mateo 10:16 el Señor Jesús da esta recomendación: sean sencillos como palomas. Y sabes cómo sigue el versículo. Y también invita a los discípulos a que su sí sea sí y su no sea no. Esto habla de veracidad, esto habla de lealtad, esto habla de mantener la palabra. Y sabemos que Jesús es la verdad. Allí en Juan capítulo 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que en Él no cabe la mentira, ni el disimulo, ni la confusión, ni la apariencia. Si Jesús entonces es la verdad, es propia de Él la sencillez, la transparencia, la veracidad. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos las huellas del Maestro para seguir, tenemos estas cualidades para poder estar desarrollando en nuestra vida. Vemos que la naturaleza pecaminosa va a impulsar a salvarte, a exaltarte, a defenderte, a poner excusas. Y está centrada en la exaltación del ego. El lenguaje de Jesús te invita al camino contrario. Y esto me hace pensar en la posición que tenía Juan el Bautista, cuando decía que era necesario que yo mengüe para que Él crezca. Un espíritu de humildad, de sencillez. Sabemos la historia de Juan el Bautista, cómo comía miel silvestre, cómo se vestía sencillamente y cómo entendió los tiempos para preparar el camino para que Jesús viniera y pudiera cumplir con su misión. Pero él sentía de que era necesario de que yo mengüe para que Él pueda crecer. Y es necesario que nosotros menguemos en nuestro yo para que pueda exaltarse Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y terminando esta barca, concluyo con Marcos 9, del 33 en adelante, que dice: llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y abrazándolo le dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que me recibe al que me envió, esto es, al Padre. Y cuando estábamos hablando el otro día acerca de Mateo capítulo 25, de la parábola de la oveja y de las cabras, y cuando el Señor dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Tener el ADN del Señor Jesús habla de tener humildad y habla de tener también la sencillez
con que Él estuvo transitando sus días aquí en la tierra. Te invito a que vuelvas a reflexionar en su palabra, a través también del libro de Barcas, en esta confrontación que hemos desarrollado en estos meses, acerca de esta lucha que es contra la soberbia, contra la autoexaltación, con la manifestación del ego en todo su potencial. Poder tener el ADN de Jesús hace que nuestra vida sea mucho más sencilla, porque no va a haber envidia, no va a haber enojos que después nos lleven a la ira. Tener el ADN de Jesús hace que podamos ser humildes y sencillos, como esos primeros cristianos que compartían todo con sencillez de corazón. Qué bueno que nosotros también podamos estar compartiendo, y como la iglesia también lo está haciendo en este tiempo, ayudando al que lo necesita, compartiendo con las provisiones. Y quizás haya cosas que no te enteres o no se dan a la luz, pero hay un pasaje de Jesús que viene a mi mente y que dice que tu izquierda no sepa lo que está dando tu derecha, en el sentido de ostentar lo que estamos haciendo. He visto hace un tiempo una foto que habla de las personas que están dando, que pueden venir en un excelente auto, y entonces se sacan la fotito allí, la selfie, con la persona que está recibiendo una bolsita de comida. Y entonces eso habla de yo estoy dando, yo estoy entregando. Eso es autoexaltación. Yo creo que la iglesia está haciendo una tarea que quizás muchos no conocen, muchos no saben, pero que sí podemos estar siendo de bendición también a esta sociedad en este tiempo de cuarentena. Sé que también fuera de la cuarentena la iglesia está activa, está trabajando, y sé que como en otros momentos ha ayudado a hermanos a poder levantar su casita en alguna circunstancia difícil. En este tiempo la iglesia también lo está haciendo, porque hay un espíritu de humildad, de sencillez, de colaboración, a lo cual te invito a que puedas sumarte también. Terminamos orando este tiempo de Barcas. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es clara. Allí en Proverbios capítulo 8 podemos tener el desarrollo de lo que es la sabiduría. Y sabemos que en ti la podemos estar encontrando. Porque como dice Santiago capítulo 3, esta sabiduría que viene de lo alto, primeramente es pacífica, es benévola, es buena para poder compartir con otros. Saber de que podemos tener estudios, capacidades, dones que tú nos das, pero lo podemos estar dando en humildad y sencillez de corazón. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que está viendo este tiempo de Barcas. Y en el nombre de Jesús declaramos que tú estás trayendo transformaciones en los corazones para que podamos estar viviendo en este tiempo quieta y reposadamente, como dice tu palabra, aún en este tiempo de cuarentena. Bendigo a mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendice. Nos vemos en el próximo encuentro. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno.